Internet tigo uksana yanaptapampi, ukamalaki la cascada orgullosamente boliviana uksankirina yanaptapampiwa, akawo kichawi uñañista yañani. Salud confirma el ingreso a la tercera ola de la pandemia en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Beni y Pando ya se encuentran en una etapa estacionaria, mientras que en el resto de los departamentos el incremento de contagios se está acelerando. Bolivia encamina su análisis para producir vacunas contra el coronavirus. La viceministra Alejandra Hidalgo afirmó que las gestiones se realizan para no depender de los laboratorios extranjeros. Popa habla de contradicciones en el proceso de cambio y señala que no podía ser cómplice del desastre. La alcaldesa pidió justicia para los fallecidos en Sacaba y Sencata y lamentó que la política se convirtió en un trampolín de las viejas estructuras de la izquierda como de la derecha. El alcalde Arias denuncia arremetida. El movimiento al socialismo le pide rendir cuentas a la justicia y empezar a gobernar. Fue citado a una audiencia para este martes a las 15 horas. Señala que hay una amenaza del gobierno para no dejarle trabajar. El movimiento al socialismo le aclara que no hay persecución como en el gobierno de Áñez, en el que Arias fue ministro. Viceministro de Seguridad Ciudadana pide hacer ajustes al Puente de las Américas. En menos de 15 días se han suscitado 3 sucesos y se lamenta la pérdida de 4 vidas humanas. Esto se debe a que la baranda es demasiado baja. A partir del pasado martes, efectivos de la policía patrullan la zona. Arce anuncia reactivación de la empresa estatal Yacana. Se anunció este martes por medio del presidente Luis Arce la reactivación de operaciones de la empresa estatal Yacana con la exportación al Reino Unido de 16 toneladas de fibra de alpaca por más de 700.000 bolivianos. Tío abusa sexualmente a su sobrina. Una menor de 17 años fue abusada sexualmente por su tío de 22. La madre fue quien realizó la denuncia. El hecho sucedió el pasado 2 de mayo en la avenida Petrolera. El acusado está prendido donde aprovechaba las visitas que realizaba para cometer el delito. Muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por acompañarnos nuevamente en esta su edición del noticiero Neripacha. Durante estos minutos les estaremos ofreciendo toda la información más relevante a nivel nacional e internacional. Rápidamente vamos al desglose del ámbito internacional. Nos vamos a Europa, donde la Agencia Europea del Medicamento está empezando ya los exámenes continuos de la vacuna china Sinovac contra el coronavirus. La Agencia Europea del Medicamento ha comenzado una revisión continua de la vacuna china Sinovac contra el coronavirus. Abre así el camino para una posible solicitud de autorización por parte de la Unión Europea. Según la EMA, su decisión se basa en los resultados preliminares de estudios que indican que desencadena la producción de anticuerpos contra la COVID-19. Macedonia del Norte y Montenegro ha empezado la vacunación masiva con otra fórmula china, la de Sinopharm. En Montenegro este martes han llegado además 42.000 dosis de la Pfizer-BioNTech enviadas por la Unión Europea. Bruselas comienza así la distribución de vacunas en los Balcanes, donde Rusia y China llevan meses facilitando las suyas.
10.000 dosis han sido recibidas a su vez este martes en Bosnia y Herzegovina en una ceremonia en el aeropuerto de Sarajevo. El mes pasado, la Comisión Europea anunció el reparto de más de 651.000 dosis de Pfizer a los países de la zona, incluidos también Serbia, Albania y Kosovo, en entregas semanales que tendrán lugar entre mayo y agosto. Han sido financiadas por un fondo de 70 millones de euros aprobado por la Comisión el pasado diciembre. Mientras los países europeos siguen abriendo la mano, en Dinamarca este jueves ya se podrá acceder a teatros, cines y gimnasios, demostrando haber sido vacunado o contar con una prueba negativa de coronavirus, realizada en las últimas 72 horas presentando el pasaporte COVID. A partir de agosto en Rumanía los vacunados no estarán obligados a llevar mascarilla en la playa y la montaña, podrán asistir a eventos privados y tendrán libre acceso al interior de los restaurantes. Sobre el trágico accidente del metro en México, las autoridades han prometido investigar a profundidad cuáles han sido las causas para que se dé el mismo, que ha dejado 30 fallecidos. El gobierno mexicano promete que se investigará a fondo el accidente en el metro sin ocultar la verdad al pueblo. El puente elevado por el que circulaba el metro de Ciudad de México se vino abajo en la noche del lunes desde una altura de 20 metros tras romperse una viga al paso del convoy. Al menos 30 personas murieron y 79 resultaron heridas. Descubrir por qué ha ocurrido esa tragedia es en lo que se centran ahora las autoridades. A la investigación se sumarán expertos internacionales. Como siempre, la Fiscalía General de Justicia debe llevar a cabo un peritaje que inició justamente en la noche de ayer, pero además estamos, y lo informaremos el día de hoy, buscando una empresa internacional para que haga un peritaje técnico externo y que podamos llegar a las causas de este lamentable incidente. La polémica línea 12 del metro de la capital mexicana había sido inaugurada en 2012 y tuvo que ser clausurada 2 años después por los fallos que presentaba. En 2015 volvió a ponerse en marcha, pero la estructura quedó resentida por los sismos de septiembre de 2017, según los vecinos de la zona. Es uno de los metros más transitados del mundo, con cerca de 6 millones de pasajeros diarios. Se han desplegado 490 autobuses para dar servicio a los usuarios de la línea siniestrada. Vámonos hasta lo que está pasando en Colombia contra las represiones. En cuanto a los protestantes, las comunidades internacionales se han pronunciado respecto a este tema, condenando estas agresiones. Cascada de condenas de la comunidad internacional contra la represión de las protestas antigubernamentales en Colombia, que desde el pasado miércoles ha dejado al menos una veintena de muertos y cientos de heridos. Algunas fuentes hablan de una treintena e incluso más fallecidos, pero esta información no la hemos podido confirmar. La Unión Europea ha criticado con dureza la violencia empleada contra los participantes en las manifestaciones contra la ya retirada reforma tributaria impulsada por el Ejecutivo de Iván Duque. Condenamos las muertes de todas las personas, 19 ciudadanos y un policía, ha dicho el portavoz de la Comisión, Peter Stano, y al mismo tiempo confiamos en que las instituciones colombianas investiguen los abusos y violaciones de los derechos humanos y de las libertades civiles. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos también ha denunciado el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad y ha pedido calma de cara al miércoles. Dada la situación extremadamente tensa, con soldados y policías desplegados para vigilar la protesta, hacemos un llamamiento a la calma. La dimisión del cerebro de la polémica reforma tributaria, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, no ha apaciguado los ánimos de los manifestantes, que están más que hartos de la crisis sanitaria y económica y de la deriva autoritaria del gobierno de Iván Duque, al que también acusan de corrupción. No, él no la ha quitado. Ellos lo que van a hacer es cambiarla y de todas maneras nos van a meter la reforma. El sector del transporte también se sumó a las jornadas de paro nacional. La tercera reforma tributaria de la era Duque buscaba dinero fundamentalmente en los bolsillos de unas clases media y baja colombianas muy castigadas por la crisis económica. Nos vamos hasta Argentina, donde una junta de especialistas habló sobre la muerte del crack del fútbol, Diego Armando Maradona, y ha estimado que ha recibido un tratamiento médico inadecuado, deficiente y temerario, lo manifestaron.
Diego Maradona fue abandonado a su suerte en los días previos a su muerte por el equipo médico que lo atendía, con un tratamiento inadecuado, deficiente y temerario. Es la demoledora conclusión del informe encargado por la justicia argentina a una junta de expertos para investigar supuestas negligencias en la muerte del futbolista, que ha sido presentado en la Fiscalía de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires. Según este documento de 70 páginas, Maradona sufrió una agonía prolongada de al menos 12 horas antes de ser encontrado sin vida en su cama. El abogado de Leopoldo Luque, el famoso médico personal de Maradona, ha anunciado su impugnación. Ha hecho un informe parcializado, malo, sin fundamentos científicos. Será motivo de una impugnación judicial por parte nuestra. Para el abogado de Diego Fernando, uno de los hijos del astro argentino, ahora solo queda esperar las imputaciones. Tener este informe, saber qué le pasó a Diego, ya es parte de la verdad. Lo único que queda es saber quiénes son los responsables finitos, que obviamente yo ya lo sé y lo tengo en la cabeza, solamente necesito que la Fiscalía haga las imputaciones y nosotros acompañar o plantear disidencias y hacer otras imputaciones. Nuestro amado Diego no se merecía morir así, han dicho en un comunicado las hermanas del jugador fallecido el pasado 24 de noviembre. Han pedido la máxima pena para los responsables y han mostrado su indignación por la filtración del informe a la prensa. Junto al neurocirujano Leopoldo Luque se investiga a 2 médicas, una de ellas psiquiatra, a un psicólogo y a 2 enfermeros y su coordinador. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debe salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302
o 767-122-79. Mermeladas Amazonas. Continuamos con más y nos vamos hasta la ciudad del Alto, donde el director, bueno, en este caso el subdirector del Hospital del Norte, manifestado que el centro hospitalario se encuentra totalmente colapsado en cuanto a terapia intensiva, y también ha pedido a las autoridades gubernamentales y a las autoridades entrantes recientemente posesionadas poder tomar cartas en el asunto en cuanto a la designación de ítems, insumos y materiales. Claro, especialmente que estamos en la tercera ola. Como hospital están manejando todo lo que es protocolos, estamos en esto de los insumos principalmente, de lo que son recursos humanos para las unidades que están más congestionadas, en este caso terapia intensiva, como siempre está lleno ya ahora, de terapia intermedia que también está ya lleno, colapsado. Entonces estamos manejando ese aspecto, principalmente lo que es recursos humanos, estamos viendo las gestiones, ¿no? Porque teniendo en cuenta que este personal ya ha terminado su contrato el anterior viernes, el 30 de abril. Entonces ya estamos en las gestiones, esperamos que tengamos respuestas favorables para poder ampliar estos contratos y que este recurso humano calificado para nosotros. No, personal en salud en general, o sea, médicos, enfermeras, licenciadas, auxiliares, camilleros, todo lo que son importantes para el manejo. Manejamos más de 130 profesionales y apoyo en general, ¿no? Laboratorio, etcétera, que estamos solicitando su ampliación. Esperamos tener una respuesta favorable y ya se han hecho las gestiones correspondientes para poder ir contra esta tercera ola. Sí, estamos camas llenas, estamos con camas completas en terapia intensiva, en terapia intermedia tenemos uno creo a disposición, pero las dos unidades que siempre trabajan más son esas dos unidades, y emergencias. También en emergencias estamos con pacientes ya con mayor incidencia en relación a otros días, y bueno, estamos reforzando esas unidades. En terapia intensiva tenemos ahora 7 pacientes, en terapia intermedia tenemos 8 pacientes, y en emergencias tenemos acá esperando también a 4 pacientes todavía, que esos puedan subir a las salas de internación correspondientes. Y en cuanto a este tema, la concejal Fabiola Furuya ha manifestado que se traza como primer objetivo gestionar la vacunación masiva en la ciudad del Alto. Así también una de las propuestas que está encarando es la de la creación de comedores populares. Municipal se pueda crear en la ciudad del Alto comedores populares para aquella gente que lamentablemente está en momentos difíciles. Y también el municipio debería preparar la entrega de lo que son las canastas familiares para la gente, porque hay mucha gente que realmente lo necesita. Entonces vamos a proponer este tipo de acciones, y la característica de Fabiola Furuya va a ser trabajar en el ámbito social. Claro que sí, desde el Consejo Municipal vamos a proponer que se reformule el presupuesto de la ciudad del Alto, que se designe más presupuesto a salud, sobre todo para la compra de vacunas. Vemos que en el Alto no se está vacunando de manera masiva, y es por eso que creo que el municipio debería pensar en el tema de salud y en el tema de bienestar social de la ciudadanía. Como municipal se pueda crear en la ciudad del Alto comedores populares para aquella gente que lamentablemente está en momentos difíciles. Y también el municipio debería preparar la entrega de lo que son las canastas familiares para la gente, porque hay mucha gente que realmente lo necesita. Entonces vamos a proponer este tipo de acciones, y la característica de Fabiola Furuya va a ser trabajar en el ámbito social. En otro tema, la Comisión Mixta de Legisladores está ya intensificando lo que viene a ser la reglamentación de la Ley 348. Han manifestado que en este sentido de tratamiento existen instituciones y organizaciones que se adhieren a la misma con propuestas nuevas. La atención, protección y las sanciones. Hay muchas personas muchas activistas también que promueven que se pueda sancionar de la manera más drástica, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta que Bolivia ratifica la Convención de Derechos Humanos. Sin embargo, también la atención de los servidores públicos tiene que ser con especialidad, con calidad y calidez, y también han solicitado que los juzgados, prácticamente todos los juzgados del país, no estén ligados con juzgados de violencia de la mujer y anticorrupción, sino que los juzgados especializados que ha trabajado la Ley 348 se respete para que sean juzgados especializados y no estén fusionados con casos de corrupción, porque ninguna juez o juez pueda entender la temática de la Ley 348. Entonces,
Y también reconocer algunos tipos de violencia, ¿no? Violencia cibernética, que no está dentro de la ley 348, y también proceder a diferentes sanciones como la ley del acoso laboral, que también es una demanda de los diferentes sectores sociales y que está dentro de nuestra Constitución Política del Estado para poder normar a través de una ley contra el acoso y violencia política. Es lo que estamos trabajando dentro de la comisión mixta y así también dando seguimiento a los diferentes casos que nos llega, tanto de tentativa de feminicidio, para que nosotros como comisión mixta demos ese seguimiento correspondiente y exista celeridad en los procesos. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debes salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información y nos vamos hasta la ciudad del Alto, donde con lágrimas en los ojos la alcaldesa electa Eva Copa asumió lo que viene a ser este municipio. De la misma manera, su objetivo principal lo ha anunciado de forma permanente en cuanto al trabajo que va a realizar con las bases en cuanto a salud, educación y la reactivación económica. Una campaña muy dura para nosotros en medio de difamaciones, en medio de tanto conflicto. Con lo poco que hemos tenido hemos sabido llegar adelante. Cada uno de los salteños siempre van a estar en las oraciones de mi familia. Mi familia está eternamente
sumamente agradecido con todos ellos porque han sido un pilar fundamental para que nosotros estemos acá. Bueno, primero tengo que ver el tema de mi secretaría, pero para mí la prioridad será salud, educación y la generación de empleo. Lamentablemente no hemos podido llegar a un buen término en el tema de la transición, no se nos ha proporcionado toda la documentación que se esperaba que se entregue, estamos endeudados y corresponde hacer una auditoría para tener las cosas claras. Trabajaremos 24/7 por nuestro pueblo, estaremos más en los barrios que nuestra oficina. Hemos dicho nosotros que vamos a ser autoridades del territorio y no del escritorio, así que vamos a salir juntos con nuestra gente hacia adelante. Nosotros vamos a hacer ya una agenda de visita a nuestros diferentes distritos, vamos a hablar con los vecinos. Queremos saber qué piensan ellos, qué es su carencia y de qué forma podemos ayudar nosotros. Hay que estar con nuestras bases, no podemos alejarnos de ellas. Conflictos en el primer día de lo que ha sido ya la posesión del alcalde Iván Arias de la ciudad de La Paz, donde las juntas vecinales exigen al burgomaestre pueda destinar los subalcaldes territoriales en cuanto a lo que viene a ser un compromiso que habrían hecho este sector con el ahora alcalde. Las autoridades territoriales, un subalcalde. Solo eso es el pedido. Y nos comprometieron para no llegar a esto, ¿no? Y por seguridad. Para con nuestros presidentes no hemos reclamado, no hemos podido convocar a todos que están ellos dispuestos a venir, ¿no? Entonces, esta es una toma simbólica. Que el señor alcalde, Iván Arias, respete los convenios que hemos hecho y, ¿por qué no puedes pedir desde ahorita las pretensiones del macro, ¿no? ¿Se me entiende? Entonces, no habría esto ningún problema, pero queremos un subalcalde territorial de las autoridades territoriales legalmente establecidos. Entonces, solo es ese pedido. Y hay representantes ya elegidos de esa persona, tiene que salir el subalcalde. Solo eso es el pedido, vuelvo a recalcar. No estamos, yo soy el distrito 12, ¿no? Somos 11, 12 y 13. Ese conforma el macro distrito 3 periférica, sus 162 juntas vecinales en crecimiento. Somos aguerridos, ¿por qué? Porque necesitamos trabajos en las laderas. Siglo XXI, siguen tomando de pozos, de cisternas, no tienen alcantarillado. No, ese es nuestro presentar a una organización civil organizada. Y en respuesta a ese pedido, el alcalde ha manifestado en conferencia de prensa que estos conflictos y aparte de la situación por parte de la Fiscalía son intromisiones políticas, de las cuales él ha manifestado que va a encarar firmemente, ya iniciando su gestión no en menos de 24 horas ya con conflictos. La amenaza del gobierno de no dejarnos gobernar, la falta de la ausencia de los concejales en el acto de posesión del alcalde de La Paz, no el alcalde de un partido político, el alcalde de La Paz. Un signo realmente despectivo, no a mí, sino a esta ciudad, y demostrando los señores y señoras de que nos van a dar guerra y no van a trabajar por la paz. Hoy también están procediendo a tomar subalcaldías, queriendo imponernos nombres de personas afines al partido de gobierno. Es decir, están decididos a que no gobernemos, pero quiero decirles que no nos hundirán, no nos humillarán, y yo trabajaré por la gente. Iré a la Fiscalía, iré, no me voy a escapar. Qué pena que tengamos que empezar así. La paz en paz es mi lema, pero no es la paz de los cementerios ni el silencio de las cárceles. Yo he sido elegido para gobernar la ciudad de La Paz y la voy a gobernar. Voy a poner todo mi empeño ante esta arremetida que ni siquiera hemos tenido 24 horas de posesión y ya estamos con demandas, ya estamos con tomas de alcaldías, ya estamos con un consejo enguerrillado. El diputado del Movimiento al Socialismo, Juanito Angulo, ha manifestado y ha pedido a las autoridades ya posesionadas poder dejar los ámbitos políticos y encarar una nueva gestión. De la misma forma, ha exigido también que
no hay ambiciones propias ni partidarias dentro de lo que viene a ser la gestión municipal. El tema de gestión esperamos que tenga un asesoramiento acorde, ¿no? Acorde al interés de los paseños, paseñas. Él como primera autoridad departamental tiene que hacer mucho, ¿no? Mucha responsabilidad ante el pueblo paseño, las 20 provincias, el Alto, La Paz. Pero si vamos a estar con caprichos personales, caprichos políticos, eso puede perjudicar, ¿no? No deseamos, más bien esperamos que cambie su comportamiento. El asesoramiento pertinente es muy importante. Entendemos que nunca ha sido autoridad, pero en este momento necesitamos autoridades eficientes, autoridades responsables, una autoridad pertinente en torno a la preocupación, la necesidad como paseños que tenemos. Ha dado un voto de confianza el pueblo paseño y en ese aspecto esperamos que en estos tiempos dé respuesta al pueblo paseño. Tenemos la mayoría de los asambleístas en el gobierno departamental de La Paz. Tiene poca la agrupación política, allá hay pocos asambleístas, pero más allá de todo tiene que ver ese nivel de coordinación, el órgano legislativo departamental, el órgano ejecutivo del gobierno departamental, para que haya niveles de desarrollo desde ahí, niveles de progreso y también niveles de planificación y coordinación en busca de dar respuesta ante las diferentes preocupaciones que tenemos como paseños en el departamento de La Paz. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debe salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad. Como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té. O simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix, quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti.
Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Continuamos con más información y nos vamos hasta la ciudad del Alto, donde la concejal del Movimiento al Socialismo, Vilma Lanoca, ha manifestado que este consejo se va a centrar principalmente en la fiscalización en cuanto a la ejecución de proyectos y obras en esta urbe. Así también de entrada ha anunciado que se va a iniciar la auditoría a la gestión de la exalcaldesa Soledad Chapetón. De cara del manejo de la pandemia. Esto tiene que ver con el tema económico. Ahora la comisión que presido es la de Planificación y Desarrollo Productivo y vamos a abocarnos a enfocar todos los proyectos que generan empleo creativo para todos los sectores, primordialmente las mujeres, en ese nivel de fiscalización y por otro lado de canalizar proyectos con el gobierno central serán las prioridades, pero además tenemos que atender todo lo relacionado al POA y la distribución de recursos económicos para cada zona, para cada distrito en la ciudad del Alto. Es lo que más le preocupa a la gente. Lamentablemente el proceso de transición ha sido un fracaso, no hemos tenido información oportuna, amplia ni completa. Sin embargo, la experiencia nos enseña que tenemos que dinamizar esta gestión priorizando la atención de la demanda vecinal. Y lo haremos con mucha transparencia porque cada centavo de cada alteño y de cada alteña tienen que ser muy bien utilizados. Y a propósito de la pasada gestión, que ya prácticamente ha fenecido, vamos a hacer una valoración de toda la documentación de los procesos de contratación. Revisaremos ítem por ítem, ya sea una obra grande, mediana o pequeña, para que de esa manera tengamos ya una posición oficial, técnica y legal, si se convoca o no las auditorías pertinentes, siempre y cuando se encuentre algún procedimiento irregular alejado a la ley. Y en cuanto a la designación de Héctor Arce como embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos, militantes del Movimiento al Socialismo ven loable la designación. Con esto se busca lo que es frenar declaraciones e intromisiones respecto a la situación judicial en el país, ha manifestado el diputado Juanito Angulo. Tiene mucha experiencia en materia jurídica, fundamentalmente en derechos humanos. Para ser parte de la Organización de Estados Americanos, desde esta instancia tiene que prevalecer la soberanía nacional, la independencia y la autodeterminación de nuestro Estado plurinacional, de que no se geste, ¿no?, desde esta instancia la conspiración política que ha mostrado el señor Almagro hacia nuestro país. Eso debe acabar porque genera confrontación, genera desinformación sobre todo, y en ese aspecto saludamos esta designación. Estamos seguros que con la nueva designación que va a ser los siguientes días, se va a respetar la soberanía del país en torno a nuestra constitución política del Estado y como también conforme a la Carta de Organización de Estados Americanos, donde establece en su artículo 2 el principio de no intervencionismo, porque se ha visto de manera directa, abierta, esos escenarios de intervención, de intromisión a los asuntos internos de nuestro Estado plurinacional. No, por supuesto, no, el señor Almagro tiene que responder. El señor Almagro tiene que responder al pueblo boliviano de lo que ha referido los procesos irregulares supuestos de las elecciones 2019. Tiene que responder y va a tener una tarea. Vamos a dar esa tarea, vamos a encomendar esa tarea a través de nuestro nuevo embajador para que el señor Luis Almagro responda o en su caso aclare, ¿no?, al pueblo boliviano de las afirmaciones, de los comunicados que manda todavía sin ver los antecedentes que hemos tenido y que hemos pasado. Cambiamos de tema y en cuanto a denuncias de vulneración de normativas laborales, la Defensoría del Pueblo a la cabeza de la defensora Nadia Cruz intervino lo que viene a ser la empresa privada Sino Hidro Corporación Limitada, esto en el departamento de Cochabamba. Denunciamos que la Jefatura Departamental de Cochabamba, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, está consintiendo la existencia de subcontratación y tercerización de una parte de los trabajadores del proyecto hidroeléctrico Ibirizú,
ubicado en Carrasco del departamento de Cochabamba, que estaría a cargo de la empresa Sinohidro. Asimismo, debemos señalar que durante la intervención o la visita que nosotros realizamos conjuntamente a la Jefatura Departamental de Trabajo, esta instancia no habría emitido ningún tipo de criterio u observación respecto a las condiciones sociolaborales de los trabajadores subcontratados o tercerizados. Asimismo, debemos señalar que en esa inspección, el campamento del Grupo 1, ubicado en el kilómetro 118, en la carretera antigua de Cochabamba hacia Santa Cruz, se constató que en el lugar existen 6 empresas contratistas que subcontratan a un aproximado de 120 personas en calidad de subcontratadas o terceristas, además que se ha evidenciado la vulneración de otro tipo de normativa laboral. Estos trabajadores realizan labores de construcción y mecánica, así como de señalización en el camino en condiciones laborales inadecuadas y sin las medidas de bioseguridad necesarias ante la pandemia de COVID-19. Ninguno cuenta con un contrato de trabajo y reciben un pago de bolivianos 87 por jornal diario, sin derecho a un seguro social obligatorio, sin la posibilidad de realizar aportes a las administradoras de fondos de pensiones. Señalar que el asesor legal de la empresa Sinohidro reconoció que a través de los contratos que suscriben con los contratistas permiten la subcontratación y tercerización de trabajadores y que no supervisaron ni fiscalizaron el cumplimiento de la normativa sociolaboral y de bioseguridad de ese grupo de subcontratados. Bolivia es grande por su gente. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar, para cuidar la vida sin pensar en nada más. Transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debes salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano, no solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas.
buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Gracias por continuar con nosotros. Llegamos al final de esta edición. Nosotros nos vamos a despedir con una hermosa danza. Nos vamos a ver a continuación la danza Callahuaya. Por esto nos despedimos y el reencuentro será el día de mañana. Permiso. La danza autóctona Callahuaya representa a los curanderos y médicos herbolarios del departamento de La Paz, cuya cultura fue declarado Patrimonio Cultural e Intangible de la Humanidad por la UNESCO en 2003. La palabra Callahuaya proviene de dos lenguas, quechua y aymara. Olla, que significa medicina, y guayuña, que significa llevar, es decir, portadores de medicinas. Según Aramayo, la danza de los Callahuayas surgió de la rivalidad entre los médicos herbolarios del municipio de Chuma, de la provincia Muñecas, y de Charazani, de la provincia Bautista Saavedra. Los charazaneños a sus rivales les llamaban el pico verde por ser acuñicadores de coca, y los chumeños, viendo que Charazani estaba entre las comunidades de Collahuaya o Callahuaya, hicieron la sátira, mostrando a los doctos señores como turistas y herbolarios. Luego de las autoridades, la danza se desarrolla con ritmo ágil, pasos de puntapié y vueltas. Existen diferentes pasos creados por los mismos danzarines, entre ellos el descanso de Callahuaya, el altiplano saltando, el paso del río, ñandú y pariguana, conocido como el flamenco. Además, está conformada por figuras como las mamatayas, malcos y amautas. La vestimenta de esta danza varía entre las comunidades. Los hombres llevan pantalón de color negro, sombrero con alerones planos, faja, chompa blanca de manga corta, poncho café y dos capachos o bolsas grandes cruzadas en la espalda con medicinas, una chuspa pequeña con coca y bailan con paraguas hechos de paja brava. Las mujeres llevan trajes típicos de la región, como almilla o bata de color negro, bordado con diferentes diseños. En la cintura se colocan una faja tejida con figuras de animales, sombrero blanco, paraguas, un aguayo con vistosos colores y bailan al igual que los hombres, llevando hierbas medicinales. Los instrumentos musicales que acompañan a los bailarines son los pífanos, con melodías que acercan a la naturaleza. Todos están uniformados con poncho de color vicuña, pantalón negro de bayeta, sombrero blanco y llevan dos chuspas con hierbas medicinales. Callahuaya sutini toqowija uya inchera kiwa taqpacha chohña qorampi qult'iri marca chirinakaru. Nairapacha achichilanakatpachwa qollawina kampi chikancha sipjiritaina. Jaisa provincia Muñecas, ukamanaki provincia Bautista Saavedra toqina, ukamata sarawina kampi poqkasina.
Toqorina caja callawaya toquñeta queja lurt así pjalequiwa taquicasta samini y sinaca ucamaraki wali suma saltanacampi sautata. Salud confirma el ingreso a la tercera ola de la pandemia en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Beni y Pando ya se encuentran en una etapa estacionaria, mientras que en el resto de los departamentos el incremento de contagios se está acelerando. Bolivia encamina su análisis para producir vacunas contra el coronavirus. La viceministra Alejandra Hidalgo afirmó que las gestiones se realizan para no depender de los laboratorios extranjeros. Popa habla de contradicciones en el proceso de cambio y señala que no podía ser cómplice del desastre. La alcaldesa pidió justicia para los fallecidos en Sacaba y Sencata y lamentó que la política se convirtió en un trampolín de las viejas estructuras de la izquierda como de la derecha. El alcalde Arias denuncia arremetida. El movimiento al socialismo le pide rendir cuentas a la justicia y empezar a gobernar. Fue citado a una audiencia para este martes a las 15 horas. Señala que hay una amenaza del gobierno para no dejarle trabajar. El movimiento al socialismo le aclara que no hay persecución como en el gobierno de Áñez, en el que Arias fue ministro. Viceministro de Seguridad Ciudadana pide hacer ajustes al Puente de las Américas. En menos de 15 días se han suscitado 3 sucesos y se lamenta la pérdida de 4 vidas humanas. Esto se debe a que la baranda es demasiado baja. A partir del pasado martes, efectivos de la policía patrullan la zona. Arce anuncia reactivación de la empresa estatal Yacana. Se anunció este martes por medio del presidente Luis Arce la reactivación de operaciones de la empresa estatal Yacana con la exportación al Reino Unido de 16 toneladas de fibra de alpaca por más de 700.000 bolivianos. Tío abusa sexualmente a su sobrina. Una menor de 17 años fue abusada sexualmente por su tío de 22. La madre fue quien realizó la denuncia. El hecho sucedió el pasado 2 de mayo en la avenida Petrolera. El acusado está prendido donde aprovechaba las visitas que realizaba para cometer el delito. Internet tigo uxana yanaptapampi, ukamaraki la cascada orgullosamente boliviana uxankirinakana yanaptapampiwa, akawakichawi uñañista yawaitana.